Bendiciones, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos a estar hablando sobre lo que es distracciones. Vamos a estar tomando como base lo que es el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 2. Un versículo muy interesante donde observamos un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Pero aquí hay una situación que podemos observar de la respuesta de que Jesús da a sus discípulos cuando estos se refirieron a lo que era el templo. Así que vamos a leer la palabra, libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 2, lo cual dice lo siguiente, y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dos versículos bastante cortos. La pregunta es: ¿por qué traje este tema? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de traer este tema de distracciones? Y debemos recordar lo siguiente. Estamos en un tiempo donde, por lo general, conocemos diferentes edificios, conocemos diferentes iglesias, conocemos diferentes estructuras en un sentido de edificios, los que viven en lo que es el país del norte, como se le llama, lo que es Estados Unidos. Vemos como hay rascacielos, principalmente en la ciudad de Nueva York. Hay muchos rascacielos gigantescos. Y cada vez que una persona llega de visita a X ciudad o a X lugar, vamos a decir los que viven en lugares turísticos, digamos Puerto Rico, digamos República Dominicana, Punta Cana, diferentes lugares de esta índole. Cuando las personas llegan a observar lo que es de un tiempo de vacaciones, un tiempo de distracción. Pero esto lo hacen más que todo para salir de rutina, más que todo para desestresarse. Pero cuando hablamos de distracciones que nos distraen del propósito de Dios, la cosa es diferente, la cosa cambia. ¿Por qué? Es lo mismo cuando tú vas de paseo a un lugar y quedas anonadado, quedas, la verdad, asombrado de la estructura, de los edificios y todo lo demás, de la cultura de ese lugar, de esa ciudad a lo cual has visitado. Y esto pasaba también en el pueblo de Israel. Recordemos de que el templo de Jehová, había sido reestructurado, había sido remodelado y venía a ser una de las estructuras arqueológicas más sobresalientes de la época en ese momento. Entonces había un cierto orgullo, había un cierto eh, ego, de una u otra manera, por decir así, del pueblo judío, porque por el templo que ellos tenían. Entonces, cuando Jesús dice la palabra de que sale del templo, lo primero que hacen sus discípulos dice es mostrarle los edificios del templo. Y lo cual Jesús responde y le dice: la verdad os digo que vean todo esto. De cierto os digo de que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí vamos a traer esto al contexto personal. Hay momentos donde nosotros nos desanimamos o nos distraemos, mejor dicho. No tanto desanimarnos, distraemos. Vamos a hablar. Nos distraemos con algunas situaciones. Por un título que adquirimos, por cierto reconocimiento de X o Y persona hacia nuestro trabajo, hacia la labor que desempeñamos, sea dentro del cuerpo de Cristo o sea fuera del ámbito secular. Pero hay que tener mucho cuidado. Es cierto, si trabajamos arduamente, si nos esforzamos, si damos lo mejor de nosotros y recibimos una honra por ello, está bien. Cada quien es digno de recibir lo que se cree justo recibir. Pero aquí Jesús está diciendo a sus discípulos de que no se distraigan, de que no se enfoquen, de que no pongan su mirada en las cosas terrenales. Que va a llegar un momento, va a llegar un día donde todo el glamour, donde todo lo que era de orgullo, todo lo que era de satisfacción para ellos mismos, vendría a ser desechado, vendría a ser destruido. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Dios quiere de que nos enfoquemos. Dios quiere de que caminemos a nuestro propósito, caminemos en el camino recto, que caminemos constantemente buscando, perseverando llegar a la meta. Pero en el camino nos vamos a encontrar con ciertas distracciones.
que nos van a desenfocar no solamente del camino, sino que nos van a desenfocar también del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y es ahí donde hemos de tener un cuidado absoluto de no distraernos, de no cometer errores, de no dejarnos seducir por el glamour, seducir por el ego, seducir por títulos, seducir por edificios, seducir por obras X o Y obra. Debemos tener mucho cuidado en ello. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu mirada, cuando tú pones tu confianza en base a lo que tú has logrado personalmente hablando, sea de índole ministerial o sea de índole secular, profesional, debemos tener cuidado y ser conscientes de que tarde o temprano todo lo material que logremos alcanzar, todas las obras que logremos hacer, van a quedar en este mundo. Pero debemos de perseverar y seguir perseverando hasta llegar a la meta, hasta que logremos alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida, pero siempre teniendo el cuidado de no distraernos del propósito. Así que sentí traer esta pequeña reflexión, esperando en el Señor que sea de bendición. Y les invito a que reflexionemos, les invito a que tomemos conciencia de que lo que logremos alcanzar, sea en el ámbito profesional, sea en el ámbito ministerial, no es tan importante como lo que logremos alcanzar en el ámbito espiritual. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que sea de bendición. Te invito a que lo compartas, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos hasta la próxima.